Buenos días, amigos y iglesia que nos escucha en esta mañana. Le vamos a disponer nuestro corazón, a alabarle a Dios. Queremos que disponga su vida, su mente y su corazón en estos momentos por medio de la adoración y de la alabanza. Estemos conectados con esta adoración en estos momentos. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle: yo quiero levantar. Dile allí. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, a decirle: quiero levantar, dile allí con fe: quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Creo en ti,
por todo lo que tú haces en nuestras vidas, a pesar que nuestros ojos no lo miren, a pesar que nuestros pies no quieran andar. Tú estás ahí recibiendo nuestra ayuda y diciéndonos cada día: aquí estoy contigo, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús te levantamos nuestras manos y nuestro corazón, Señor. Aquí estamos dispuestos para entregarte todo lo que somos y lo que tenemos a ti, oh Dios. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor, y te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Ponemos nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca dispuesta para ti, oh Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Recibimos la palabra de Dios con nuestra pastora. Muy buenos días, Iglesia Casa de Bendición. Qué lindo volver nuevamente a estar con ustedes en esta mañana. Qué lindo poder decir que es una mañana nueva que hizo el Señor, y como dice la palabra, cada día sus misericordias se renuevan. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Vamos a mirar que de un versículo podemos extraer muchas riquezas espirituales. Dice la palabra del Señor, esta es la Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Entonces, la pregunta y el tema de esta enseñanza es: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y en la vida espiritual comenzamos un camino de crecimiento y de aprendizaje, y como todo es nuevo, vamos alcanzando poco a poco y vamos mejorando, vamos puliendo, vamos creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Pero llegamos al punto donde decimos: ya llegué a este nivel y aquí me voy a quedar un tiempo más. Probablemente no lo hacemos conscientemente, pero sí lo hacemos. Como humanos podemos hacer que la rutina nos deje atrás con todos esos deseos y actitudes. Llegamos a un punto de nuestra vida espiritual que decimos: ya no puedo más, ya no aguanto más, hasta aquí llegué y hasta aquí me quedo, a un nivel. No hay nivel que Dios quiere. Entonces es ahora cuando debemos preguntarnos: ¿qué fue lo que me estancó y evitó que yo siguiera dándole la importancia a mi vida espiritual como aquella primera vez? ¿Sabías que es posible seguir sirviendo al Señor, mantenerse fiel, tener discernimiento, soportar con paciencia las pruebas y aún así estar perdiendo el primer amor? ¿Se ha vuelto tu vida espiritual rutinaria, tediosa y difícil? Antes tu deleite era el Señor, ahora es otra cosa la que tú pusiste en el lugar. Antes luchaba contra el pecado, ahora sencillamente te dejas llevar. ¿Cómo está mi vida espiritual en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo avance, que yo haga, que yo reaccione en este tiempo? ¿Y qué cosas están impidiendo que yo pueda seguir a otro nivel en este tiempo? Entonces vamos a ver 3 aspectos. El primero es una vida espiritual en desorden. Es una vida espiritual en desorden. ¿Cómo está mi vida espiritual? Es una vida espiritual en desorden. Leíamos 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, que limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, porque hay promesas que el Señor quiere cumplir y que si no nos limpiamos, las promesas no se cumplen. Estoy parafraseando este versículo. Ahora, esto, cuando hay desorden, yo lo he llamado la maldición del desorden. Por algo, en un principio, cuando dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, el Espíritu del Señor comenzó a moverse, comenzó a ordenar todas las cosas. Esto nos lo dejó de ejemplo y de modelo, que Dios ama el orden. Ahora, la acumulación y el desorden pueden hacernos perder tiempo y dinero.
y al mismo tiempo crear una tensión innecesaria. Además, da la imagen falsa o verdadera de una persona materialista, confundida o desorganizada. Las consecuencias del desorden espiritual son mucho peores. Cuando usted no le hace frente a este desorden, las preocupaciones, los pecados o los resentimientos y las amarguras que puede haber en nuestro corazón a causa de lo que está pasando pueden hacer silenciar la voz de Dios, robarnos la alegría, dañar nuestro testimonio, atrofiar nuestro crecimiento espiritual y destruir las relaciones interpersonales. Ahora, el estrés y la insatisfacción apuntan a la necesidad de una limpieza espiritual cada día de nuestra vida. Y a mí me encanta la fórmula del enemigo en este tiempo, y me encanta porque podemos descubrir lo que él trae. Y la fórmula del enemigo en este tiempo para estancar nuestra vida espiritual es la siguiente: es traer desorden a tu vida, que provoque vacío y trae tinieblas. Entonces, ¿a quién no le gusta la idea de tener una casa limpia y ordenada? En todo este tiempo, con toda esta pandemia, al principio nos decían, quítese los zapatos, haga esto, límpiese, lávese, hágase, ¿ya? Pero si nosotros como mujeres o como personas que estamos viviendo dentro de una casa, porque sé que hay hombres también muy limpios, ¿ya? ¿A quién no le gusta la idea de tener una casa limpia y ordenada? ¿Ya? Lo que a la mayoría de nosotros no nos gusta es el esfuerzo que eso requiere cuando mi casa está en desorden, cuando todo tengo acumulado. O sea, nosotros miramos el desorden y decimos, Señor, tengo que limpiar, pero no queremos tener ese refuerzo, ¿ya? O ese tiempo, porque nos da pereza. Sin embargo, limpiar y organizar la casa no es una tarea imposible. Todos tenemos las habilidades necesarias para desempolvar una superficie, ¿o no? O para poner las cosas donde deben estar, solo que desearíamos no tener que hacerlo, porque quejatera, porque me da pereza, porque no tengo tiempo y porque miramos tanto desorden que no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Entonces muchos cristianos quieren estar bien con Dios y ser efectivos en el servicio a Él, pero pocos quieren hacer lo necesario para lograr ese esfuerzo, esos objetivos. Sin embargo, así como limpiar la casa es algo que toda persona puede hacer, mantener su vida espiritual en orden también es posible. Lo único necesario es compromiso y una verdadera disciplina, un esfuerzo para hacerlo. Entonces Dios es un Dios de orden, no de desorden. Él quiere en la vida de cada uno de nosotros que tengamos orden para poder bendecirnos. Reconozcamos que ha producido el desorden en nuestra vida. ¿Qué ha producido el desorden en mi vida? Eso tenemos que nosotros hacernos esa pregunta en esta mañana. ¿Qué terrenos hemos cedido al enemigo? ¿Qué tiempos de resequedad con Dios hemos pasado y por qué? Hay una contaminación de conciencia, y esa contaminación viene por no tener el crecimiento espiritual, no tener el conocimiento de la palabra, y en una palabra muy coloquial se llama flojera espiritual. Pero las personas contaminadas no pueden tener relación con Dios, no pueden acceder a las dimensiones de la promesa de Dios. Hablamos de Dios, creemos en Dios, queremos manifestar a Dios, pero no nos queremos descontaminar en este tiempo, porque la descontaminación duele y a nadie le gusta dejar lo que a uno le gusta. El Espíritu de Dios quiere despertar tu conciencia en este tiempo, pero tu mente dice que no lo permite. Por eso tenemos que doblegar la mente con nuestros pensamientos, con la palabra, para que entonces la conciencia pueda ser despertada y no vayamos al límite de tener una conciencia entenebrecida, que es lo que el enemigo quiere. Conforme más se va cauterizando nuestra conciencia, más normal vemos las cosas y llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. La conciencia viene a ser como una trompeta de Dios, que le anuncia lo que a Dios no le agrada y lo que a Él le agrada. Entonces muchos de nosotros pasamos procesos y tratos y no nos damos cuenta que eso es lo que Dios quiere, puliéndonos,
limpiándonos, ordenándonos, descontaminándonos, para que volvamos a Él en una relación más sincera, más profunda, y que Él pueda darte los deseos de su corazón, que es bendecirnos a nosotros que somos su pueblo y sus hijos escogidos. Y a mí me encanta la fórmula de Dios en esta parte de lo que yo hablo de Génesis, de la parte del orden, de la parte del desorden. Ya vemos que la parte de la fórmula del enemigo es traer desorden a tu vida, que provoque vacío y luego trae tinieblas. Pero la fórmula de Dios en este tiempo es traer orden, luego te llena, te bendice y luego te va a multiplicar. Para que el vacío nunca vuelva a existir, para que aquello que Él llenó sea lo que ocupe antes el primer lugar, y lo que Él llenó para que nunca más esté vacío. Y esto nos lleva al segundo aspecto, que es la bendición del orden. La bendición del orden. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 14, 33. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 33. Y dice la palabra del Señor. Dice: pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. En otra versión dice: Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces, en la Nueva Versión Internacional dice eso. Entonces, cuando hablamos de ordenar, hablamos de separar. Si vamos a ir a la palabra en Génesis, dice que cuando estuvo desordenado, Él comenzó a ordenar. Y dice que Él separó la luz de las tinieblas, las aguas, y comenzó a separar todo. ¿Esto qué quiere decir en nuestra vida? Que cuando hablamos de la bendición del orden, Dios nos quiere separar de gente, separar de situaciones, separar de cosas que nos están impidiendo eso. Entonces hablamos de separar, y tú tienes cosas que tienes que separar de tu vida y ubicarlas en el lugar correcto. Pídele a Dios en este tiempo que traiga en orden a tu vida y memoria de lo que tú tienes que separar. Tú no puedes tener un híbrido en las cosas del mundo con las cosas de Dios. Tú tienes que ser recto, recta, íntegro, porque el mundo se está metiendo sigilosamente en el cuerpo de Cristo. Y está cauterizando la conciencia del cuerpo de Cristo. Y es lo que el Señor nos manda a nosotros tener cuidado en este tiempo. Entonces, a ubicar las cosas en el lugar correcto. Entonces Dios podrá traer bendición a tu vida para que tú puedas vivir la vida que Él tiene preparada para ti. Dice que el príncipe de este mundo es Satanás, que Él controla, pero por encima de Él está el Señor, que está permitiendo tantas cosas que pasen en tu vida, en mi vida, para poder llegar a una relación profunda con Él. Dice la palabra que nuestra fe tiene que ser probada y que sin fe es imposible agradar al Señor. Y no podemos vivir una fe de emociones, no podemos vivir una fe por el momento, tenemos que vivir una fe radical, de convicción de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es lo que Dios me ha hablado en este tiempo. Para que Dios nos bendiga, debemos de poner nuestra vida en orden en las siguientes áreas: en lo personal, en lo familiar, en las finanzas. Y es lo que Dios quiere en este tiempo. Y vamos a ver en lo personal. Muchas veces tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, porque lo que necesitan cambiar no son los demás, somos nosotros. Y muchas veces pensamos que los demás necesitan cambiar. Y yo quiero que vayamos al Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. Que Dios me hablaba para este punto. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Entonces, en lo personal, debemos ordenar nuestra vida en diferentes áreas. La primera, frente a Dios, mi vida frente a Dios, ¿cómo está? Alejarnos del pecado, alejarnos de la vida desordenada sin Dios, a los vicios, a los malos hábitos, a las malas costumbres, a las malas amistades, a las malas actitudes. Ordenar nuestra forma de hablar también, de reaccionar ante los problemas. No desperdiciar el tiempo, sino aprovecharlo al máximo en este tiempo. Orden en la familia. Y me llama la atención en Nehemías capítulo 4, versículo del 13 al 14,
cómo el Señor comenzó a llevar a Nehemías a poder trabajar con este pueblo tan difícil, tan distinto, lo que había pasado en ese tiempo, pero el Señor comenzó a glorificarse y me llama muchísimo la atención. Y yo quiero que en nuestra familia también debe haber ese orden en todo sentido. Y yo quiero que nos dejemos un legado a nuestros hijos en este tiempo. Entonces, ¿qué legado nosotros estamos dejándole al Señor en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos nosotros hablándole a nuestros hijos? Nuestros hijos, ¿qué es lo que están viendo en nosotros? Así que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida frente a mis hijos? Entonces en Nehemías, capítulo 4 del 13 al 14, dice acá lo siguiente: de manera que coloquen guardas armados detrás de las partes más bajas de la muralla en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guarda con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y sus casas. Tenían que construir el templo para el Señor, pero siempre el enemigo trata de impedir esto. Y ellos se pusieron en familias a orar. Es tiempo de que tú ores por tu casa, es tiempo de que tú pagas el precio por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia. Es tiempo de que tú te levantes, te coloques en la brecha para orar. Ese es el orden de la casa, ese es el orden de la familia. Si tu esposo no es cristiano, te tocó a ti. Pero debemos de comenzar a darle un sentido a nuestra familia. Dejarles un legado de obediencia, dejarles un legado de servicio, dejarles un legado de fe, donde ellos puedan confiar de la mano de Dios como nosotros lo estamos haciendo. Ser de testimonio en todo sentido para que ellos un día nos imiten en servicio y obediencia a Dios. Y Dios me hablaba de orden en las finanzas. Orden en las finanzas. Mateo 25, del 14 al 21. Y debemos de nosotros poner orden en tantas situaciones que el Señor nos lleva a esto en este tiempo. Dice: también el reino de los cielos puede ilustrar la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvieran ausentes. Lo dividió en porciones y las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5, dice acá, bolas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió 5 le comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió, esto de los talentos, ¿ya? Y el dinero de su amo. Pero mire la palabra del Señor, cómo nos lleva a nosotros a ser buenos administradores y orden en las finanzas que tenemos que multiplicar. Dios quiere que aprendamos a ser buenos administradores de lo que Él nos da. Eso comienza haciendo un presupuesto que nos ayude realmente a saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto nos queda y qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos quiere prosperar, pero aquello es necesario poner en orden nuestras prioridades, en qué invertimos, en qué estamos gastando el dinero, poniendo en primer lugar a Dios y a nuestra familia. Y muchas veces nosotros en este tiempo nos dejamos llevar. Yo he mirado muchas cosas en el Face de mujeres que en este tiempo que estamos pasando necesidades y crisis, las mujeres quieren comprar un par de zapatos, las mujeres quieren comprar un bolso, cuando hay necesidades y prioridades diferentes en nosotras. Y es lo que Dios quiere que nosotros nos ubiquemos y nos enfoquemos en este tiempo. Entonces, la tarea de que Dios quiere en nosotros es, Dios me decía, así como ordenamos el closet, la tarea que les voy a dejar en esta semana es que ordene su closet, ¿ya? Ponga su ropa en orden. Si puede ordenar lo que puede ver, comenzará a poner en orden lo que no puede ver. Empecemos con nuestro closet. ¿Cómo estamos? Tenemos que separar de nuestra vida de todo aquello que nos destruye si queremos que Dios nos bendiga, que Él haga los cambios que considere necesarios en nosotros. Pero para eso tenemos que nosotros dejar que Él lo haga.
Y yo hablaba y decía, no seamos en este tiempo como las reinas. ¿Cómo están? Bien. Y el saludo de reina, expresión de reina, no. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos derecho a llorar, tenemos derecho tal vez a sufrir, como dice la palabra, ¿ya? Pero también tenemos derecho a que orar unos por otros y nos podamos levantar en este tiempo, que es lo que Dios quiere, para que nuestra vida espiritual coja fuerza y para que nosotros nos podamos ayudar unos a otros. Y esto me lleva al último punto, un llamado a la limpieza espiritual. Un llamado a la limpieza espiritual. Vamos a ir al Salmo 18, versículo 26. Y me llama la atención este salmo. De verdad, hay muchas riquezas en la palabra que nos hace falta a nosotros entender, observar y buscar. Salmo 18, versículo 26. Dice la palabra del Señor: con los puros te muestra puro, pero te muestra hostil con los perversos. Ahora, Dios desea que seamos personas limpias. De hecho, nos promete en la Biblia que Él se muestra limpio con los que mantienen limpio, con los que son limpios delante de Él. Y con los que son perversos, Él comienza a disciplinar. Entonces, ¿por qué insiste Jehová en este punto? En primer lugar, porque nos ama y sabe que es para beneficio nuestro. En segundo lugar, porque somos imagen de Él y esto lleva a la gente que se forme una idea y una impresión de quién es Dios. Depende de lo que como yo sea, como yo hago, reaccione. Entonces nosotros no queremos deshonrar a Dios ni a su santo nombre, queremos glorificarlo. Por eso debemos mantener impecables tanto nuestro aspecto como nuestra conducta. Entonces, ¿qué significa estar limpios a los ojos de Dios en este tiempo? La Biblia señala que para estar limpios a los ojos de Dios debemos mantenernos incontaminados en todos los campos de la vida. Dios espera que mostremos 4 tipos de pureza: nuestra pureza espiritual, nuestra pureza moral, mental y física. Vamos a ir a la espiritual. La pureza espiritual: no mezclar lo verdadero con lo falso. Salir de una religiosidad a una relación verdadera y personal con el Señor. Rendir culto a Dios limpio y no de lo que le ofende al Señor en este tiempo. Entonces, que podamos nosotros mirar qué tanta pureza espiritual yo tengo, o qué ha contaminado, qué he dejado llegar a mi vida espiritual, qué ha contaminado mi vida. ¿Por qué me estoy dejando dominar? ¿Por la carne o por el espíritu? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida espiritual en este tiempo? Que ya Dios no nos responde como antes, o que ya yo no obro como antes con la misma facilidad. Y esto nos lleva a una pureza moral, evitar toda inmoralidad sexual, todo pensamiento que nosotros no le conviene al Señor. Es vital para mantenerse en el amor de Dios. Entonces, ¿qué hemos hecho delante del Señor en este tiempo? Que Él nos habla de una pureza moral. ¿Por qué a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo? ¿Por qué queremos acomodar la palabra a lo que yo quiero moralmente y no a lo que Dios habla y ordena? Y esto nos lleva a una pureza mental. Los pensamientos conducen a las acciones. Si dejamos las ideas sucias echen raíces en nuestra mente, ¿ya? Y el corazón tarde o temprano cometemos algún acto impuro si no hay pureza mental. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de tener pensamientos puros en esto pensar, que nosotros debemos de ir a la cruz cada vez. Pero eso no lo tenemos porque nos da la flojera, porque nos da la pereza. Y por último, la pureza física. Es importante mantener nuestro cuerpo y nuestro entorno limpio, con una higiene corporal y mi aspecto físico. Así estamos sanos, sin contaminación. Entonces Dios promete cuidarnos como un padre a sus hijos, pero nos pone una condición: que evitemos toda contaminación de la carne y del espíritu. Dios merece que lo amemos con todo lo que somos, con todo lo que pensamos y con todo lo que sentimos. Ahora la pregunta en esta mañana para ti: ¿estás luchando por hacer lo correcto delante de Dios? ¿O te estás dejando llevar por las cosas que te está presentando el enemigo en este tiempo? Ya sean problemas, situaciones, deudas, etcétera, etcétera. Entonces yo te animo a que tú te hagas una revisión en tu vida espiritual y que tú puedas decir realmente cómo está tu vida espiritual en este tiempo,
y que el Señor te pueda confrontar, que el Señor te pueda levantar para que tú puedas decir, Señor, voy a la cruz nuevamente, porque la salvación es individual, porque el Señor viene por su iglesia y porque tenemos que estar preparados y tenemos que estar luchando en la brecha. Una oración, un clamor por tu casa, por tu familia, por tu ciudad y por nuestra nación. Que el Señor levante hombres y mujeres en la línea de batalla para que comencemos a orar y a clamar, para que llegue verdaderamente un avivamiento en cada casa, en cada iglesia, en cada corazón. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y Señor, Padre Santo, produce cambios, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que podamos reflexionar de cómo está nuestra vida espiritual en este tiempo, Señor. Y rompe toda cosa que no sea tuya, Señor bendito. Todo ataque del enemigo a las casas, a las familias, a las ciudades y a nuestra nación, Señor, sean cubiertas por tu sangre preciosa, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. El mensaje santo, vivir en tu amor, vivir en tu perdón, sentir tu corazón, ser como tú lo quieres. Abrázame, tú puedes, amame si prefieres.